Hoy vamos tras la pista de uno de los mayores misterios ecuatorianos, uno que aún genera gran debate en redes sociales. Tras una minuciosa investigación, recopilando información de diversas fuentes confiables, intentaremos despejar la niebla que envuelve a uno de los estandartes que dio vida a la identidad de Ecuador. Hubo un pueblo que reinó en la sierra de lo que hoy es la República de Ecuador, que construyó un reino poderoso y dejó dinastías largas, nombres que suenan a epopeya: los Chiris. Reyes que, según una sola voz escrita en el siglo XVIII, gobernaron lo que hoy llamamos Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y parte de la Sierra Norte. Esa voz es la del padre jesuita Juan de Velasco, autor de la monumental Historia del Reino de Quito. Velasco no solo narró reinos, armó mapas de linajes, fechas, batallas, migraciones y una cronología que transforma fragmentos orales en estado antiguo. Desde entonces, para muchos ecuatorianos, el Reino de Quito y los Chiris se convirtieron en fundamento de identidad. Pero aquí está lo que hace crujir el relato. Velasco es prácticamente la única fuente que nos entrega esa dinastía y esa institución política llamada Reino de Quito, tal como la describe. No hay crónicas coloniales contemporáneas que recojan esa larga monarquía preincaica con cifras de provincias, ni hay documentos indígenas escritos que lo corroboren. La arqueología no ha mostrado una estructura estatal única y coherente del tipo que describió Velasco en la región. En resumen, una obra monumental, sí, pero como plantean muchos expertos en la actualidad, con una base documental extremadamente frágil cuando se le compara con el estándar moderno de la historia. Antes de continuar, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Mientras realizábamos la primera investigación sobre los Chiris, hubo una pregunta inquietante. ¿De dónde sacó el padre Velasco a los Chiris? Él mismo declaró haber recopilado tradiciones orales, relatos locales y algunos manuscritos dispersos. Trabajó en esa empresa durante años y la escribió estando exiliado en Italia. El problema no es que tuviera fuentes orales, pues toda historia antigua depende también de la memoria. El problema es que transformó relatos fragmentarios y nombres sueltos en una estructura política coherente y extensa, con dinastías que ocupan siglos. Esa es una operación interpretativa válida como hipótesis, pero peligrosa si se presenta como historia probada. Y apareció la crítica. A principios del siglo XX, la historia de Velasco dejó de ser un trueno incuestionable. Jacinto Gijón y Caamaño publicó en 1918 un ensayo que sacudió la escena. Su nombre: Examen crítico de la veracidad de la historia del Reino de Quito del padre Juan de Velasco. Gijón, arqueólogo e historiador, dijo algo que resonó con fuerza y que hasta hoy gobierna gran parte del debate. Solo Velasco habla de los Chiris como dinastía. No hay testimonio independiente suficiente que confirme su existencia como reino estatal. Gijón no demolió la figura de Velasco como estudioso, pero sí puso en claro que mucha de la historia antigua era, por decirlo suavemente, problemática. A esa crítica se sumó Federico González Suárez, otro nombre mayor en la historiografía ecuatoriana, quien también sostuvo reparos serios. González Suárez calificó la tesis del Reino de Quito como una construcción literaria y patriótica, sin respaldo en las pruebas arqueológicas y documentales conocidas. Incluso el historiador español Marcos Jiménez de la Espada fue radical en su desclasificación. La consecuencia no fue solo académica. Discutir a Velasco significaba tocar el relato fundacional de una nación que tras su independencia necesitaba genealogías heroicas para afirmarse. Bien, pero ¿la arqueología qué dice?
Con el avance de excavaciones y estudios materiales en el siglo XX, el panorama se volvió cada vez más claro. En la Sierra Central Andina ecuatoriana, realmente no aparece hasta ahora la evidencia de un estado centralizado y duradero del tipo que Velasco describe. Lo que sí documenta son múltiples señoríos étnicos y cacicazgos, pero totalmente locales, con relaciones cambiantes, alianzas, conflictos, absorciones por parte del Inca y redes de cooperación regional. Esa pluralidad de señoríos, cada uno con sus jefaturas y centros, según dicen los expertos, contradice la noción de una monarquía unificada y estable que habría durado siglos bajo los chiris. La arqueología, en este caso, no encuentra palacios ni una burocracia estatal con continuidad documental o material comparable a la cronología de Velasco. Entonces, ¿los chiris son un mito o manipulación consciente? Pues la respuesta no es única ni simplemente binaria. Hay varias capas en juego. Por una parte, las motivaciones intelectuales y literarias de Velasco. Velasco era un jesuita ilustrado, influenciado por modelos europeos de historia y por el deseo de inscribir a Quito en una genealogía gloriosa. Transformar relatos orales en grandes narraciones históricas entra en un tipo de escritura que mezcla erudición, imaginación y patriotismo. Por otro lado, tenemos las necesidades políticas y de identidad. En el siglo XIX, tras la ruptura con la Gran Colombia, el proyecto del Estado ecuatoriano necesitaba raíces, o sea, mitos fundacionales que legitimasen la nueva nación. El reino de Quito, entre comillas, y sus linajes ofrecían una trama poderosa para ese propósito. Documentos políticos y libros de historia del siglo XIX y XX acogieron y difundieron esas narrativas de Velasco escritas apenas en el siglo XVIII. Incluso se señala que las representaciones oficiales del pasado incluyeron la versión velasquiana en el discurso público y en las escuelas. Incluso, investigadores modernos han mostrado cómo ese relato fue parte de los currículos oficiales y de la memoria pública. Pero no todos los historiadores desechan a Velasco por completo. Algunos autores como Juan Félix Proaño, Pío Jaramillo Alvarado y otros han tratado de rescatar aspectos valiosos de su obra o de reinterpretarla como fuente etnográfica y cultural. En ese sentido, la discusión no es blanco o negro. Velasco produjo datos, nombres y tradiciones que los estudiosos posteriores deben ponderar, verificar y, cuando corresponde, corregir. Ahora hagamos un contraste directo y sin adornos entre el mito de Velasco y la realidad arqueológica e historiográfica moderna. Vamos a la cronología y las dinastías. Velasco enumera chiris que reinan durante cientos de años con fechas precisas. En la realidad, no existe una cadena documental continua que respalde esos reinados. Hay topónimos y recuerdos orales que pueden remitir a líderes locales, pero no a una dinastía monárquica que controle el territorio entero, como afirma Velasco. Ahora analicemos la existencia de un estado unitario. Velasco describe 34 provincias y una estructura estatal. La arqueología muestra redes de señoríos, centros regionales y una diversidad cultural que se alinea mejor con multiplicidad de cacicazgos, no con un único reino. El modelo más aceptado por los arqueólogos es el de señoríos étnicos con fronteras permeables, no el de un reino centralizado. Veamos ahora qué dicen las fuentes documentales. Velasco usó oralidad, manuscritos locales y su lectura crítica. Sin embargo, la ausencia de referencias independientes de cronistas contemporáneos o de archivos coloniales que confirmen una monarquía preincaica fuerte convierte su relato en algo que exige más pruebas para ser tomado como historia segura. En la práctica, la comunidad científica exige correlación entre texto, arqueología y documentos, porque allí donde falta la correlación,
la historia debe moderarse. Analicemos ahora la transmisión y la enseñanza. Los relatos de Velasco penetraron la historiografía oficial y la narrativa educativa durante siglos. Investigadores han documentado cómo la versión del Reino de Quito formó parte de los libros de texto y del imaginario escolar en determinados grados, consolidando el mito en la conciencia colectiva como algo totalmente real. Esa pedagogía del pasado explica por qué el relato de los Shiris persistió entre generaciones, aunque la evidencia material fuera muy escasa e incluso inexistente. Pero lo que genera la verdadera polémica y lo que debe inquietarnos como público informado no es solo que Velasco se equivocara, sino que una sola voz literaria pueda fijar por tanto tiempo la memoria histórica de una nación. Hay un mecanismo político-cultural aquí. Cuando una narrativa satisface una necesidad identitaria, se vuelve difícil desarraigarla, aunque falte evidencia empírica. Eso no invalida el valor simbólico, pues las naciones necesitan relatos, pero sí obliga a separar claramente lo que es mito útil de lo que es conocimiento verificable. ¿Qué argumento dieron los críticos con contundencia técnica? Jacinto Gijón y Caamaño, en 1918, hizo una lectura crítica. Confrontó los textos de Velasco con archivos, con topónimos y con hallazgos arqueológicos disponibles, y concluyó que Velasco exageró o inventó entidades políticas. Gijón no negó la existencia de pueblos o cacicazgos, negó la existencia de un reino estatal tal como lo describió Velasco. Federico González Suárez, por su parte, con una formación muy sólida, señaló la ausencia de soporte documental y arqueológico y consideró que la idea del Reino de Quito era más una construcción literaria y patriótica que una demostración histórica. Marcos Jiménez de la Espada, entre otros, cuestionó también con dureza las afirmaciones de Velasco, sumando una voz internacional al escepticismo. Y en el lado académico contemporáneo, estudios modernos de historiografía crítica, antropología histórica y arqueología han mostrado que es más fructífero pensar el período preincaico tardío de la Sierra en términos de policentrismo, o sea, muchos centros con redes políticas y económicas, que en términos de un único reino unitario. Investigadores como Eileen Willingham han analizado cómo Velasco fue también un autor que imaginó el pasado para producir identidad. Su capítulo sobre el Reino de Quito hace un rastreo fino de esa producción literaria y política. Pero entonces, ¿los Shiris nunca existieron? Lo más honesto es decir esto. No hay pruebas sólidas e independientes de que existiera una dinastía Shiri que gobernara un reino de Quito tal como lo describe Velasco. La evidencia disponible apunta hacia estructuras políticas fragmentadas y dinámicas, no hacia un estado centralizado con dinastías documentadas durante siglos. Plantean algunas fuentes que sí existieron pueblos y jefaturas en la región, como los Quitu, Caras, Cañari, Puruá, entre otros, con relatos orales y tradiciones que pudieron alimentar la imaginación histórica de Velasco, pero la transformación de esas tradiciones en una monarquía continua y estatal es la parte que carece de verificación. Ahora bien, tengamos en cuenta que la historia no es una sala de piezas de museo donde todo está identificado y fechado. Es además debate, interpretación y corrección. Velasco fue un pionero, recogió memoria, organizó relatos y les dio forma narrativa. Pero confundir su voz con la verdad última sobre la estructura política prehispánica en la Sierra Ecuatoriana sería un grave error. La trama de los Shiris, tan atractiva que hasta fue usada para forjar símbolos nacionales y alimentar clases de escuelas, debe ser leída hoy como parte del imaginario que ayudó a construir la nación
y no como sustituto automático de la evidencia arqueológica y documental. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Pues ni negar en bloque la memoria popular, ni aceptar sin escrutinio la narrativa fundacional. Ese es el camino responsable. Ahora dime, ¿crees tú que realmente existieron los famosos Xiris de Velasco? ¿En qué sostienes tu afirmación que no sea solamente el libro que aquel sacerdote escribió? Generemos un respetuoso diálogo con bases históricas y con ánimo constructivo. La historia de nuestros pueblos debe ser tratada con objetividad y dando espacio a los criterios de todos. Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.